Bueno, buenas tardes. Voy a realizar esta segunda clase sobre el tema de biología de semillas y atributos de calidad. Parecido a lo que les comenté la clase del martes pasado. Mi idea al preparar la clase es tratar de no repetir las clases que vimos en el curso del año pasado, aunque algunos temas pueden traslaparse, ¿cierto? He tratado de dar un foco distinto de manera que haya una contribución a quienes también puedan haber participado el año pasado. Eh, para partir la clase me gustaría, a manera de introducción, referirme a qué atributos de calidad existen en la semilla y cuáles de esos atributos son los que vamos a estar revisando y que tendrían que ver con la biología de la semilla, ¿ya? Eh, de manera muy general podemos dividir los atributos de la semilla en atributos de potencial fisiológico o el potencial, ¿cierto?, para germinar y producir una plántula normal que complete su ciclo de desarrollo, algunos atributos de pureza, y ahí hay dos grandes grupos, la pureza física y la pureza genética, y también atributos de sanidad que hoy día son muy importantes, ¿cierto?, en el valor y también como atributo para lo que es comercialización y exportación de semillas. Si nosotros nos preguntáramos cuáles de estos atributos hoy día explican en mayor medida lo que es el valor de la semilla, el alto valor que es la semilla, debiésemos pensar, ¿cierto?, directamente en lo que es la genética, ¿ya? La clase pasada vimos cómo el desarrollo de nuevos cultivares y algo que cambió sustancialmente con la aparición de cultivares híbridos había marcado, ¿cierto?, y había repercutido en cómo se fue desarrollando la industria, cómo se fue desarrollando lo que es el mejoramiento genético, cómo fue aumentando el valor de la semilla y con eso también lo que se exige de la semilla, como por ejemplo los aspectos de sanidad, que también han cobrado mucha importancia en el último tiempo. Y en lo que respecta al potencial fisiológico, vamos a tener estos tres atributos: viabilidad, germinación y vigor. En la clase del año pasado entramos en detalle en esos atributos y vimos las maneras en que se evalúan. La viabilidad siendo, y lo que se ven ahí en las imágenes, en esa diapositiva, corresponden a la prueba de tetrasolio. La viabilidad es un atributo bastante básico o poco sensible, que básicamente nos fijamos en que la semilla está viva y tiene la capacidad, ¿cierto?, de germinar. En el caso de la germinación estándar, es el atributo que con mayor frecuencia se ocupa en la industria de semillas. Es de hecho el atributo de calidad que aparece en la legislación, ¿cierto? Hay un mínimo de germinación estándar que la semilla debiese cumplir para poder comercializarse. Y el caso del vigor, lo vamos a definir un ratito más, es un atributo de mayor sensibilidad y más exigente, ¿ya? Eh, ¿Qué cosa quiero que rescaten de acá? Hoy día la semilla, si no presenta genética, no tiene mayor valor, ¿ya? Hoy día la genética es lo que determina el alto costo de la semilla. Pero precisamente porque la semilla ha aumentado su valor, y hoy día, ¿cierto?, pagamos mucho más por una semilla de lo que se pagaba antes, es que el agricultor exige que esa semilla se comporte de una manera extraordinaria, de una manera excelente, ¿cierto?, que presente muy buena calidad en términos de su potencial fisiológico. Y es por eso que el atributo de vigor, ¿cierto?, es el que ha ido cobrando importancia en el tiempo. En la clase de hoy día vamos a estar revisando aspectos de la biología de la semilla que tienen básicamente que ver con estos atributos de germinación y vigor, más que genética o sanidad, que pues, estarían relacionados con otras prácticas de producción, ¿ya? Entonces hoy día el foco va a estar asociado a lo que es germinación estándar y vigor. Para partir, hablemos de lo que es la germinación estándar. La prueba de germinación básicamente tiene el objetivo de estimar el potencial de un lote de semillas para producir plántulas normales. Y ahí uno debe preguntarse, bueno, ¿qué se entiende por plántula normal?
Y ahí va la definición, ¿cierto? Aquella planta normal es la que tiene emergencia y desarrollo desde el embrión de la semilla, de aquellas estructuras que, para el tipo de semilla en cuestión, indican la habilidad para producir una planta normal bajo condiciones favorables, ¿ya? Y ahí hay un aspecto muy clave en lo que es la germinación estándar, que representa una ventaja importante, y esa es la razón por qué es la prueba más usada, es que al definir condiciones favorables, implica que son condiciones que se pueden replicar en distintos laboratorios, ¿ya? Y como su nombre lo dice, la prueba de germinación estándar tiene la gracia de que se puede estandarizar, ¿ya? Se puede estandarizar y eso asegura que el resultado va a ser el mismo si es que nosotros analizamos un lote de semillas en un laboratorio en Chile o en otra parte del mundo, ¿ya? Independiente del laboratorio, si sigue los procedimientos definidos para cada especie, debiese tener el mismo valor de germinación estándar. Esa es parte de la gracia de hacerlo bajo condiciones óptimas, ¿cierto? Que están estandarizadas. Pero también tiene desventajas, ¿ya? Y parte de esas desventajas están asociadas justamente a la estandarización o al uso de condiciones óptimas. Sabemos que en una condición de campo, la condición óptima rara vez va a ocurrir, ¿cierto? La condición de 25 grados Celsius en un laboratorio con un fotoperiodo determinado no va a ocurrir definitivamente en el campo. Y eso implica que el valor de germinación estándar típicamente va a sobreestimar el comportamiento de la semilla que tenga en el campo, ¿ya? El comportamiento que la semilla tenga en el campo. Y eso pasa a ser un problema. Otro problema que hoy día cobra importancia, especialmente, lo voy a explicar en un minuto más, es que la prueba falla en distinguir semillas con diferente potencial, ¿ya? Semillas, por ejemplo, las dos que están ahí marcadas en el círculo pasan a ser iguales si es que bajo condiciones óptimas tienen el potencial de generar una planta normal independiente que una de ellas, claramente a la vista, ¿cierto?, tenga un mayor potencial porque se ve más vigorosa, porque crece más rápido, ¿ya? Pero si bajo condiciones óptimas, esta que es en la que se ve más débil, ¿cierto?, a la derecha, tiene la capacidad de producir una plántula, sigue siendo normal y la calificamos de igual forma que la que está a la izquierda. Eso implica que, por ejemplo, si nosotros tenemos en un lote de semillas, ¿cierto?, que se evalúa, y usted, supongamos que estamos evaluando semilla de lechuga, en el gráfico lo que se ve abajo, ¿cierto?, es el tiempo desde que la ponga a germinar, en el eje de la Y, ¿cierto?, está el porcentaje de germinación. Típicamente un lote presenta una curva como las que se ven en ese gráfico. Si nosotros evaluamos hasta el día 7, ¿cierto? Y estamos comparando los lotes A, B, C, E y D, la prueba de germinación estándar lo que nos reporta es cuántas semillas germinaron después de 7 días, ya bajo esas condiciones óptimas. Y ese valor, por lo tanto, va a ser igual en A, en B y en C. Por lo tanto, si yo como agricultor veo el valor de germinación estándar de esos tres lotes, no tengo ninguna forma de saber si es que hay alguno mejor que el otro. Sin embargo, si yo veo el gráfico y veo que A germinó más rápido, ¿cierto? Y más uniforme que B, y B a su vez germinó con mayor rapidez que C, claramente me doy cuenta que el lote A es de mayor calidad, ¿cierto? Que presenta un mejor desempeño, un mejor potencial, ¿ya? Y eso, hoy día, en que las semillas, muchas de las semillas fructícolas de mayor valor, se están usando en condiciones de producción bastante especializadas, como son los viveros de plántula, en que muchas de las condiciones son óptimas o se acercan al óptimo, ¿cierto? Sustrato especial, hidratado, ¿cierto? Con riego por aspersión, con buen control del clima. El poder lograr una germinación rápida y uniforme pasa a ser especialmente importante. ¿Por qué? Porque el agricultor cuando compra sus plantas quiere que todas vayan en un mismo estado de desarrollo, que todas hayan germinado, ojalá, el mismo día, y que la emergencia al ser uniforme implique que después
del trasplante en el campo, el desarrollo de las plantas es uniforme. ¿Y por qué nos importa tanto eso hoy día? Porque estamos buscando eficiencia, eficiencia en el uso de recursos, ¿cierto? Hay muchas decisiones que se toman que dependen del estado de desarrollo de las plantas, y si nosotros tenemos plantas que están todas sincrónicas en el mismo estado, esas decisiones se facilitan. Y por ejemplo, al momento de cosecha, el tener un cultivo uniforme nos asegura que con una sola cosecha podemos sacar, ¿cierto?, todo el cultivo, lo cual resulta mucho más eficiente y nos permite tener mejores rendimientos que si yo tuviese que hacer varias cosechas en varias semanas porque las plantas van en distintos estados de desarrollo. Entonces, de alguna forma quiero enfatizar por qué hoy día nuestra atención no solamente está puesta en que las semillas sean capaces de germinar, sino en esa capacidad de germinar de manera rápida y uniforme, que es lo que está buscando el agricultor. Y además necesito que sea capaz de germinar en condiciones óptimas, pero también en condiciones que se alejen del óptimo, ¿ya? El ejemplo que está ahí en la pantalla es una producción de semillas, perdón, una producción de cebollas que se está haciendo siembra directa, ¿cierto? Ustedes conocen probablemente las semillas de cebolla que son muy pequeñas, que tienen una germinación y emergencia bastante lenta, de una estructura, ¿cierto? Con una estructura muy, muy delgadita, que es el cotileón que emerge, y que en términos de rendimiento, cada planta equivale a una cebolla y por lo tanto la capacidad de emerger en el campo implica un componente de rendimiento. Cada planta que emerge es una cebolla que cosecho o tiene el potencial de ser una cebolla que cosecho. Y si yo pierdo germinación porque la condición en el campo es de mayor frío de lo óptimo, ¿cierto? O que la humedad no es la óptima, o que el suelo, ¿cierto?, presenta mayor compactación de lo óptimo, cada plántula que yo pierdo en emerger es una componente de rendimiento que pierdo, por lo tanto es un, un déficit o un decrecimiento de mi rendimiento. ¿Ya? Entonces, a lo que los quiero llevar es que hoy día, cuando hablamos de calidad de semilla, más que los conceptos tradicionales, y de hecho lo que nos exige la legislación, que es pureza y germinación estándar, eh, eso pasa a ser el mínimo, el DEFE, ¿ya? Y el énfasis hoy día está puesto de manera importante en la pureza genética, que es lo que explica el valor de la semilla, en la sanidad, que nos asegura, ¿cierto?, que el cultivo no va a transmitir enfermedades al plantel que estoy produciendo, ¿cierto?, y las pérdidas que se involucran, y el vigor, que tiene que ver, ¿cierto?, con el potencial que va a tener esa semilla, no solamente de germinar en una condición óptima, sino que hacerlo en una condición que se aleje del óptimo. Dado esta situación, ¿cierto?, dado el mayor valor de la semilla, dado la exigencia que estamos poniendo en lo que son las semillas, es que cobra importancia este concepto de vigor y por lo tanto nosotros debiésemos preguntarnos, bueno, ¿cómo lograr vigor en la semilla? ¿Cómo mejorar el vigor de nuestras semillas? ¿Cómo mejorar el vigor de lo que producimos? ¿Ya? Y es un poco sobre eso que vamos a estar conversando el resto de la clase. Ahora, antes de partir, eh, vamos a partir definiendo lo que es vigor, así como definimos hace un minuto lo que es germinación estándar. Vamos a definir vigor. ¿Y por qué es importante la definición? Porque solamente en la medida que logramos definir algo, vamos a poder medirlo. Y una vez que podemos medirlo, podemos mejorarlo, ¿ya? Y de ahí pasa un poco la lógica de partir definiendo lo que es vigor. Luego vamos a ver muy brevemente cómo se mide ese vigor, algunas alternativas. Y luego vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede mejorar o factores que afectan el vigor de la semilla durante su producción. Eh, Hay distintas definiciones de vigor, pero esta que ya tiene sus años, creo que es la que mejor describe lo que hoy día se entiende por vigor y se exige por vigor. La definición indica que vigor corresponde a aquellas propiedades de la semilla que determinan la rapidez, uniformidad, potencial de emergencia y desarrollo de plántulas normales bajo un amplio rango de condiciones de campo. ¿Ya? Entonces, tiene la virtud, creo yo, esta definición de expresar muy bien lo que se espera y también de expresarlo en conceptos que los podemos medir. Hay una dificultad
que no es una característica única, no es solamente rapidez, no es solamente capacidad de germinar en un ambiente favorable, sino que involucra varias cosas, pero tiene la gracia de que nosotros podemos medir rapidez, podemos medir germinación en condiciones que se alejen del óptimo, y eso, por lo tanto, nos va a permitir que haya alternativas para medir el vigor de la semilla. ¿Ya? En la diapositiva que está ahí se presentan algunas pruebas de evaluación de vigor de semillas habituales. Una muy común es la prueba de frío, probablemente ustedes la conocen, sobre todo si han trabajado con maíz o cold test, en que básicamente lo que consiste es que la germinación se realiza no bajo condiciones óptimas, sino que se realiza primero sometiendo la semilla a una condición de frío y humedad. Originalmente la prueba se hacía en suelo que había sido cultivado con maíz, de manera de tener una condición de frío, humedad y presencia de patógenos que puedan afectar la semilla. La semilla se deja ahí un periodo de 7 a 10 días y luego se pone bajo la condición óptima para que ocurra emergencia. ¿Cuál es la gracia? Que bajo esa condición, ¿cierto? Semillas que a lo mejor germinan muy bien bajo condición óptima, pueden ver afectada su germinación. Por ejemplo, en la imagen que se muestra ahí en la foto, la semilla a la derecha es un lote de bajo vigor, en que tuvo baja capacidad de emerger después de la condición de estrés, comparado con el lote de la izquierda, que es un lote que incluso bajo una condición de estrés pudo emerger muy bien. ¿Ya? Entonces, la prueba de frío, muy usada en maíz. Hay otra prueba que se ocupa mucho en semillas de leguminosas, como soya, arveja, poroto, que es la prueba de conductividad eléctrica. ¿Ya? Esa prueba básicamente consiste en embeber las semillas en agua, bajo condiciones controladas, y luego medir la conductividad eléctrica de la solución en que se embebió la semilla. ¿Cuál es la lógica de la prueba? Una semilla que está dañada, que presenta bajo vigor, tiene dañadas sus membranas. Al tener dañadas las membranas, deja escapar mucho contenido celular, y eso se traduce en que la conductividad eléctrica de la solución en que esas semillas estuvieron embebidas es más alta que en semillas de buena calidad. ¿Ya? Tiene la virtud de ser muy rápida, de ser relativamente económica, pero se ha visto que funciona bien básicamente en leguminosas y no tan bien en otras especies. La prueba de envejecimiento acelerado, me voy a referir a ella en la diapositiva que viene, y tiene la particularidad de que funciona muy bien en distintas especies. Y también hay varios índices de germinación que nos permiten no solamente expresar lo que es el porcentaje de germinación después de una cantidad de tiempo, sino que también nos permiten de distintas formas expresar cuán rápida es la germinación. ¿Ya? Hay distintos índices que se pueden usar, uno de ellos, por ejemplo, germinación, cuánto tiempo se demora la semilla en alcanzar 50% de germinación, o otro que se conoce como tiempo medio de germinación, etcétera, pero todas tienen que ver con velocidad. ¿Ya? La prueba de envejecimiento acelerado que les mencioné recién, ahí hay un ejemplo en semillas de soya. Hay dos lotes, uno que es de alto vigor, el lote A, uno de bajo vigor B. Y si uno se fija en las imágenes de arriba, ambos lotes tienen buena germinación, uno 92, otro 98%, cuando se hacen bajo condiciones óptimas en la prueba de germinación estándar. Sin embargo, si esa misma semilla se evalúa después de un periodo de envejecimiento acelerado, ¿y en qué consiste eso? Básicamente la semilla se somete a una condición de alta temperatura, alta humedad relativa, es como se acelera su envejecimiento, y luego se evalúa la germinación. Vemos que las diferencias entre los lotes se hacen mayores, ¿cierto? Y eso nos permite identificar diferencias que no podemos identificar, ¿cierto?, con la prueba de germinación estándar. ¿Ya? Y también es bastante útil y usada cuando queremos hablar de vigor, medir vigor. ¿Ya? Entonces, ya hemos revisado lo que es el concepto de vigor. Vimos cómo medirlo, y ahora vamos a revisar algunos aspectos de la biología de la semilla que tienen que ver con cómo lograr
un buen vigor, factores que lo afectan, ¿cierto? Eso sería el de qué depende. Y también cuando aparece, cómo varía el vigor dentro de la vida de una semilla, ¿ya? En las próximas clases, hoy día vamos a estar hablando de la semilla mientras se está desarrollando en la planta. En las próximas clases vamos a hablar qué pasa con la semilla y su calidad una vez que ya es cosechada, ¿ya? Entonces, hoy día nos vamos a enfocar en este periodo que está entre que ocurre la fecundación, que sería el día cero, cuando ocurre la polinización y la fecundación, hasta el momento que los atributos de la calidad de la semilla se hacen máximos. Ya vamos en un ratito más a hablar de que este momento se conoce como momento de madurez fisiológica, el momento en que durante el desarrollo la semilla alcanza su máximo vigor. ¿Ya? Y en las clases que siguen vamos a hablar de cómo ese vigor se puede perder una vez que la semilla se cosecha. Una cosa importante distinguir en esta figura es que, si ustedes se fijan, los atributos de calidad no aparecen todos al mismo tiempo. Mientras más sensible es el atributo, mientras más exigente es el atributo, aparece más tarde. ¿Ya? Y si se fijan, la viabilidad aparece muy temprano en el desarrollo y desaparece muy tarde durante el almacenamiento, no así el vigor, que aparece mucho más tarde y básicamente alcanza su máximo recién al momento de madurez fisiológica. Esta figura muestra un poco la misma idea. Lo que está en el eje X, ¿cierto? Es tiempo de desarrollo de la semilla. El día cero es el momento de fecundación. Y tenemos un poco la misma idea como distintos atributos. Acá se agrega la tolerancia a la desecación, que es un atributo importante en las semillas que nos permiten secarla y guardarla, ¿cierto? Va apareciendo durante, ¿no? La semilla no siempre es tolerante a la desecación. Hay un momento en su desarrollo que se hace tolerante a la desecación y después de eso la semilla alcanza la capacidad, ¿cierto?, de almacenarse, alcanza su máximo vigor y también la capacidad de almacenarse, que está muy relacionada con la prueba que les mencioné antes, ¿cierto? Esta prueba de envejecimiento acelerado, una semilla que puede durar mucho en almacenamiento, ¿ya? Y nuevamente, la misma idea, todos los atributos van apareciendo en momentos distintos, pero los de mayor exigencia recién aparecen al final del desarrollo, cuando nos estamos acercando al momento de madurez fisiológica. Vamos a partir entonces desde lo que sería al principio, polinización, fecundación. En el caso de polinización, básicamente el paso de granos de polen, ¿cierto?, al pistilo de la flor, puede ser la misma planta o en otra, y ese pistilo es donde se encuentra el ovario y donde se van a encontrar estos primordios seminales que son los que van a dar origen a la semilla, ¿ya? La semilla se origina entonces en este primordio seminal, vamos a ver un ratito más que por este micrópilo que se ve acá, es como el punto de entrada donde llega el tubo polínico, que viene del grano de polen, y en esto que está acá al medio, que es el saco embrionario, se va a empezar a desarrollar el embrión de la semilla. Ahora, ese primorio seminal tiene estructuras importantes, por ejemplo, estos tegumentos internos y externos, son los que van a dar origen a la cubierta, a la testa de la semilla, ¿ya? Y estos son tejidos maternos, por lo tanto, es la planta, el genotipo femenino donde se produce la semilla, el que va a determinar, por ejemplo, el color de la testa u otros atributos como cuán dura o impermeable sea esa testa, y eso va a tener que ver con la capacidad de embeber y germinar la semilla. Eh, Recuerden esta estructura, el funículo, que es algo así como el cordón umbilical, es lo que conecta a esta semilla que está en desarrollo con el tejido materno. Por este funículo es por donde pasan todos los carbohidratos, ¿cierto? Y reservas, agua, reservas, que son las que van a hacer crecer a este saco embrionario, ¿ya? Y lo que yo les decía, esto que está al medio, ¿cierto? Es este saco embrionario que va a presentar distintos núcleos. Esto viene de la meiosis y mitosis sucesiva. Y acá nos van a interesar dos. Uno es el óvulo o célula del huevo y el otro son los núcleos polares. ¿Por qué nos interesan esas dos estructuras? Porque cuando ocurre la polinización y empieza, ¿cierto?, a desarrollarse el tubo polínico,
estos núcleos espermáticos que van, ¿cierto? Que son los gametos de la planta macho o dadora de polen, van bajando hasta llegar con el micrópilo hasta este saco embrionario, ¿cierto? Y los núcleos espermáticos son depositados dentro de este saco embrionario y salen estos dos núcleos haploides que vienen de la planta macho y se juntan con el núcleo haploide que es la célula del huevo y el otro se junta con los núcleos polares que ya se habían unido, por lo tanto eran diploides. Juntarse un haploide más, ¿cierto? Van a formar una estructura triploide que va a constituir el endosperma de las semillas, ¿ya? ¿Por qué nos interesan estas cosas? Porque marcan el inicio del desarrollo de la semilla. De hecho, una semilla no es otra cosa que un primordio seminal que se desarrolló. Ya acá trato de hacer la comparación entre las estructuras de la flor y la del fruto en el caso de tomate. El ovario no es perdón, un fruto no es otra cosa que un ovario desarrollado que en su interior presenta semillas y las semillas tienen distintas estructuras que vienen de las estructuras que vimos en el primordio seminal. La testa es originada a partir de estos integumentos se forma a partir del tejido materno. El nucelo, que es un tejido que en algunas semillas, como las semillas de las quinopodeáceas o amarantáceas, ¿cierto? Como la quinoa o la betarraga, se desarrolla de manera importante y constituye en la semilla madura una estructura de reserva, parecida a los cotiledones en el caso de una leguminosa o parecida al endospermo en el caso de las gramíneas, ¿ya? Constituye esa estructura que se llama perispermo, que es tejido materno, que sirve a la semilla para almacenar reservas para cuando germina. En otras semillas el nucelo puede no tener mayor importancia, pero en algunas semillas es una estructura de almacenamiento importante. Y de mayor importancia aún es lo que se forma, ¿cierto?, a partir de una de las fecundaciones en que se forma el cigoto, que es una estructura diploide, que luego va a dar origen al embrión, que es la nueva planta, la nueva planta que está contenida, ¿cierto?, como miniatura dentro de la semilla. Y la otra estructura importante va a ser el endosperma, ¿cierto? Que se forma a partir de estos dos núcleos polares, más uno de los núcleos espermáticos que venía en el grano de polen, y forma esta estructura triploide, que al ser triploides de alto vigor, es un sumidero importante, genera una atracción de nutrientes importante en la semilla, por eso hablamos que es un sumidero, y eso hace que durante las primeras días de desarrollo, durante los primeros estados de desarrollo, lo que se ve acá en estas figuras como circulitos blancos corresponde al endosperma que está creciendo, ya está trayendo reserva y está acumulando reserva. Luego, estas son semillas de lechuga, el cotiledón, perdón, el embrión empieza a crecer, un poco más desfasado, pero empieza a crecer. Y en este caso particular, el embrión va consumiendo todas estas reservas que atrajo el endosperma para favorecer su propio crecimiento, ¿ya? Hasta el final llegar a una semilla madura. Esto mismo que acá vemos en imágenes, que es básicamente cómo se desarrolla una semilla desde el momento de polinización o fecundación, nosotros en la práctica lo podemos ver visualmente y de hecho quienes trabajan con semillas, ¿cierto? Permanentemente van monitoreando cómo va la semilla en su desarrollo, o lo podemos ver con curvas de desarrollo, que son las que están acá abajo, ¿ya? Una curva de desarrollo típicamente va haciendo un seguimiento de cómo va aumentando el peso de la estructura que se desarrolla, en este caso la semilla. Entonces, lo mismo que arriba se ve con figuras del microscopio y a un costado se ve con cómo se puede monitorear en las flores de lechuga, estas son semillas de lechuga. Abajo se puede ver con cómo va cambiando el peso seco de la planta en la medida que va pasando el tiempo desde que se produjo la polinización, ¿ya? Ahora, parte de la gracia de estas curvas de desarrollo, y aquí hay dos que nos van a importar de manera más relevante, va a ser la de peso seco
y la curva de contenido de humedad. ¿Y por qué nos van a importar? Porque tienen un patrón que se repite entre distintas especies, ¿ya? Entonces, en el ejemplo anterior eran datos específicos de semillas de lechuga, pero ese mismo patrón en que el peso seco, que acá aparece como DW, ese peso seco, parte muy lento, ¿cierto? Y de repente empieza a aumentar exponencialmente hasta llegar a un máximo, ese mismo patrón se repite en distintas semillas, distintas especies, ¿ya? Por lo tanto, nos permite caracterizar y comprender mejor lo que es el desarrollo de la semilla. Y el peso, perdón, el peso fresco y por lo tanto lo que sería el contenido de agua en la semilla también tiene un patrón bastante similar, ¿ya? En que parte muy alto y luego se empieza a descender, ¿cierto? Hasta llega un minuto en que la semilla se seca. Esos patrones nos permiten distinguir tres etapas en el desarrollo de la semilla, que son las que aparecen en esta figura. Una primera etapa de división y diferenciación celular, otra segunda etapa de acumulación de reservas y una tercera etapa que es de madurez y secado, ya que es a lo que me voy a referir ahora. Entonces, veamos qué pasa en esta primera etapa de división y diferenciación celular. Acordémonos que aquí recién ocurrió, ¿cierto?, esta unión de los gametos. Empieza una primera célula diploide a dividirse, a formar como un glomero de células, y estas células llega un minuto en que se empiezan a diferenciar, ¿ya? Y un poco lo que se ve en la figura de la derecha, que es una semilla de brásica, vemos lo que se ve blanco rodeando, sería el endosperma, ¿cierto? Que se triploide, se dividió con mucho vigor desde un inicio. Lo que se ve como en verde y azul corresponde al embrión, que empieza a dividirse y aquí ya va en una etapa de diferenciación, en que se pueden diferenciar, ¿cierto?, lo que son los tejidos meristemáticos de la raíz, de lo que va a ser el tallo, se distinguen los cotiledones y se distinguen los tejidos vasculares, ¿ya? Esa es la diferenciación de tejidos a los que nos referimos, ¿ya? Entonces, esta primera etapa es muy importante porque ocurre en toda esa diferenciación de estructura y también porque se va fijando, se logra fijar el número de células que va a presentar la semilla, ¿ya? ¿Por qué es importante el número de células? Porque mientras más células tengamos, más puedo llenar después y más puedo hacer que crezca la semilla. Por eso es importante que en esta etapa no solamente favorezcamos la división, sino que también se pueda producir la división de células. Luego, hacia el final de esta etapa, comienza esta etapa de aumento de peso seco, que es la que se ve acá en el gráfico, ¿se fijan? Y por eso se habla de que esta es una etapa de expansión o de acumulación de reservas, ¿ya? En esta etapa, de hecho, si volvemos al ejemplo de la semilla de brásica, se fijan que todo esto que era el endosperma acuoso, en las semillas como el maíz o los cereales, cuando se aprieta y sale como una especie de leche, eso corresponde a un endosperma acuoso, que en el caso de las dicotiledóneas, típicamente va a ser consumido por el embrión en desarrollo y finalmente es el embrión con sus cotiledones, por ejemplo, en la brásica que se ve ahí, la que va a ocupar el mayor volumen, ¿cierto? Y peso de la semilla, ¿ya? Entonces, esta es una etapa en que las células que ya se dividieron empiezan a crecer, el agua empieza a ser desplazada por compuestos que se van acumulando, típicamente reservas como carbohidratos, proteínas y lípidos. Eh, Se alcanza el máximo peso seco hacia el final de esta etapa y eso se acompaña ¿se acuerdan del funículo que yo les comenté? Que es como el cordón umbilical, ese funículo se corta, de hecho, cuando se alcanza el máximo peso seco, y es en esta etapa que aparece esto que se conoce como tolerancia a la desecación, ¿ya? Es en esta etapa que la semilla adquiere la capacidad de secarse sin perder viabilidad, lo cual es muy importante porque es lo que nos permite almacenar la semilla, ¿ya? ¿Qué ocurre en la última etapa? Madurez y secado. Uno podría decir, bueno, acá estamos listos porque la semilla ya alcanzó su máximo peso seco y lo que ocurre acá, el fonículo se corta, como les dije antes. Lo que ocurre acá es básicamente que la semilla va perdiendo contenido de humedad. Ocurre la parte del secado, ¿ya? Y si se fijan, el peso seco ya se hizo máximo y no cambia.
Sin embargo, es importante entender que, y eso lo vamos a ver en los datos que en un ratito más, que no porque en esta etapa la semilla ya no crezca más en acumulación de peso, no por eso la semilla no va a cambiar su calidad, ¿ya? De hecho, vamos a ver que hay muchos ejemplos en que la semilla sigue aumentando su calidad, perdón, incluso después de que alcanza esta etapa de máximo peso seco. Hablemos un poco de hormonas que cumplen papeles importantes durante el desarrollo de la semilla, hormonas vegetales, lógicamente, ¿ya? Cuando se estudian las hormonas, en el caso de la semilla, hay varias, la mayoría de ellas se encuentran en algún momento y en pequeñas cantidades, pero hay dos que son las protagonistas. Una es el ácido abscísico y la otra son el ácido girélico o las gibrelinas, ¿ya? eh, Vamos a ver que cumplen papeles importantes en lo que es el desarrollo y también luego en la capacidad de germinación de las semillas, por eso no me voy a referir a ellas brevemente para que luego podamos entender aspectos de germinación, vigor. El ácido abscísico tiene un papel en promover la síntesis de proteínas, no solamente de almacenamiento, sino que también un grupo importante de proteínas que se conoce como proteínas LEA, ¿ya? Ese LEA viene de Late, tarde, embriogénesis abundant, o sea, proteínas que se hacen abundantes hacia la segunda parte o la última parte del desarrollo del embrión. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que son esas proteínas justamente las que permiten que la semilla adquiera la capacidad de desecarse, ¿ya? Y la capacidad, insisto, de desecarse es la que permite que una célula que pierde agua mantenga su viabilidad y pueda almacenarse, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental la presencia de esta hormona y la presencia de estas proteínas para que nuestras semillas adquieran esa capacidad de almacenamiento como semillas secas. El ácido abscísico también es muy importante porque previene que la semilla se germine mientras todavía está en desarrollo. ¿Ya? Eso se conoce como germinación precoz o viviparía. Y genera un problema importante si es que ocurre, porque una semilla que se germina antes de cosechar es una semilla que no se va a poder usar como semilla. ¿Ya? Es una semilla que pierde su calidad como semilla. ¿Ya? Muy asociado a eso, ¿cierto? A impedir esta germinación es que impone dormancia. Vamos a estar hablando de eso un rato más. Es decir, impone la condición que la semilla no germine. Y asociado a eso también, previene que las reservas de las semillas se movilicen antes de tiempo. ¿Ya? Si las semillas empiezan a movilizar sus reservas antes de cosechar y antes de secarse, haríamos un problema porque sería una semilla que no va a poder almacenarse de manera correcta. Acá hay un ejemplo para entender esto de la viviparía, de problemas de viviparía. Justamente todas estas fotos son tomadas en genotipos o individuos que presentaban una inhibición en la síntesis de ácido abscísico, ¿ya? Y esa inhibición, son todos genotipos mutantes, hace que durante el desarrollo de la semilla, ésta se germine, ¿ya? Y eso lógicamente se traduce en un problema porque la semilla pierde la capacidad de funcionar como semilla, ¿ya? Vamos a estar hablando un poquito más de ácido abscísico un ratito más. La otra hormona vegetal importante corresponde a la girelina o ácido girélico. Esta es importante, tiene que ver con el desarrollo de la semilla y también con el crecimiento y desarrollo de frutos. De hecho, frutos que no generan, que no tienen semillas, ¿cierto? Generalmente crecen poco porque falta el estímulo. El estímulo de esta semilla en desarrollo que libera girelina y hace crecer el fruto. ¿Ya? De hecho, en las uvas seedless, como las que aparecen en la fotografía, necesitamos aplicar gibrelina para que esos frutos crezcan. ¿Ya? Nos interesa también la gibrelina, perdón, porque es la que quiebra la dormancia. Esto que impone el ácido abscísico, la gibrelina lo logran romper y permiten que se inicie el proceso de germinación y además que se gatille la síntesis de proteínas que son enzimas hidrolíticas que van degradando las reservas para que esas reservas, ciertos carbohidratos, sean usados por el embrión en crecimiento.
¿ya? Entonces, va a ser, por un lado, el ácido abscísico, una hormona que tiene que ver con la imposición de dormancia, prevenir que se germine, y por otro lado, el ácido girélico, que es lo contrario, gatillar que se germine. Ahora, en ambos casos aparece este término de dormancia, al cual me voy a referir brevemente porque vamos a ver que tiene una asociación con lo que es vigor, que es lo que nos importa. En el caso de la dormancia, se define como aquella propiedad de la semilla que define las condiciones ambientales en que puede germinar. ¿Ya? Hay distintas definiciones de dormancia, pero esta es una de las más actualizadas y la tomé justamente porque me permite relacionarla con vigor. Si nosotros tenemos una semilla más dormante, es una semilla que requiere mayor combinación de condiciones ambientales para lograr germinar. Una semilla, y eso sería una semilla de bajo vigor. Una semilla no dormante o con muy baja dormancia sería una semilla que no requiere tanta especificidad de condiciones ambientales y por lo tanto puede germinar en un amplio rango de condiciones ambientales y eso sería una semilla con vigor. Ya por eso que si logramos entender algunos aspectos de dormancia, también vamos a estar entendiendo algunos aspectos de vigor, que es lo que nos interesa. ¿Ya? La dormancia es un tremendo tema dentro de la fisiología de semillas. Existen muchos textos relacionados con la dormancia y sus distintas formas de clasificación, pero dentro de las distintas formas que existen, hay dos que son las más prevalentes y que son las que típicamente se encuentran en especies de importancia agrícola. Una es la dormancia física, que corresponde a la dormancia que es impuesta por cubiertas que impiden que la semilla se embeba, ¿ya? Una semilla en el que el agua no puede entrar, no puede germinar. Y esa dormancia es típica de las leguminosas, ¿ya? De las leguminosas que muchas veces requieren una escarificación para poder embeber y germinar finalmente. Y por lejos, la más común en las semillas de especies vegetales es la dormancia fisiológica, que es la que vamos a estar revisando, ¿ya? La dormancia fisiológica se encuentra en tres niveles: leve, media, profunda. Las profundas son las que típicamente están en malezas o especies silvestres que requieren estratificación, 6 meses en frío para lograr germinar. Y las leves son dormancias que pueden desaparecer después de algunos meses de almacenamiento, como lo que muchas veces ocurre en trigo o en girasol, por ejemplo. Y esa es la que a veces podría estar implicando una pérdida de vigor en la semilla, porque la semilla al estar un poco dormante se demora más en germinar o requiere una combinación muy específica de condiciones ambientales para germinar. ¿Ya? La dormancia fisiológica, entonces, ¿cómo se explica? ¿Qué la causa? Básicamente un balance entre inhibidores de crecimiento y promotores de crecimiento. ¿Qué es lo que inhibe? El ácido abscísico. ¿Y qué es lo que promueve? La giberelina, ¿ya? Según el balance de eso, la semilla va a estar dormante o va a lograr germinar, ¿ya? Voy a mostrar acá una figura que parece un poco enredada, pero se las voy a ir explicando, que tiene que ver con un modelo de esto que les mencionaba del balance, y está hecha en semillas de tomate. De hecho, lo que se trata de graficar acá es lo que ocurre en la parte de la semilla donde está la punta de la radícula, que es lo que primero emerge, y ahí hay una especie de barrera, si ustedes se fijan, esto que está como coloreado negro, que tiene que ver con el endosperma. ¿Se acuerdan del endosperma, este tejido triploide? En el caso de muchas semillas aparece como una capita que rodea el embrión, pero cumple un papel importante, que es regular que ese embrión pueda germinar o no, ¿ya? Porque implica una fuerza. Entonces, por un lado vamos a tener la fuerza del endosperma, que impide que germine, y por otro lado, la fuerza del embrión o la punta de la radícula, que quiere germinar, quiere romper, ¿cierto?, esta barrera que es el endosperma. Entonces, básicamente, la ocurrencia o no de germinación va a depender de que el potencial del endosperma, perdón, el potencial de la radícula, esto que está empujando para romper el endosperma, sea mayor que la resistencia del endosperma. Ahora, ¿dónde influyen las hormonas? El ácido abscísico lo que hace es básicamente inhibir la síntesis de algunas proteínas que lo que hacen es degradar pared celular.
¿ya? Estoy diciendo bien simplificado. ¿Por qué yo necesito degradar pared celular? Porque en la medida que yo degrado la pared celular del endosperma, voy a permitir que este endosperma tenga menos resistencia. Y si degrado pared celular de algunas células de la radícula, voy a permitir que las células se elonguen. Entonces, si tengo elongación y tengo menos resistencia al endosperma, ocurre la germinación. En el caso del ácido gibberélico, hace exactamente lo opuesto. Ya el ácido gibberélico lo que hace es promover que se sinteticen estas hormonas que degradan pared celular, ¿cierto? Y por lo tanto, el endosperma se degrada, y la radícula se puede elongar, ¿ya? Entonces, por un lado tengo el ácido abscísico que fortalece el endosperma y no permite que se elongue la radícula, y por otro lado la gibberelina que fomenta que se elongue la radícula y se degrade el endosperma. Y ahí están las dos barreras, las dos fuerzas en el fondo, cuyo balance determina si la germinación ocurre o no ocurre. Ahora, además de la presencia de la hormona, también es importante la sensibilidad, ¿ya? Y una semilla, en la medida que va madurando, es decir, cuando estamos en la etapa 2, esta etapa de llenado de granos, ¿cierto? O acumulación de reservas, en la medida que voy avanzando en esta etapa, las semillas son cada vez menos sensibles al ácido abscísico y más sensibles, es decir, a lo que impide que germinen, y más sensibles al ácido gibberélico, ¿ya? Entonces, lo que se muestra en este gráfico es que días después de polinización, si ustedes se fijan a los 20 días, la semilla puede germinar óptimo en agua, ¿ya? Si la ponen en agua, germina súper bien, pero si la ponen en una solución de ácido abscísico de 5 micromolar, ya germina la mitad, y si la solución es de 50 micromolar, no germina nada. Pero bajo esas mismas condiciones, cuando la semilla ya tiene 40 días, ¿cierto? Va a seguir germinando el máximo en agua, pero además logra germinar incluso cuando la pongo en ácido abscísico. Es decir, pierde la sensibilidad. Cada vez está en un modo de menos latencia o menos dormancia y de mayor capacidad germinativa, ¿ya? Y eso se puede traducir ya en un extremo, en que la semilla se germina dentro del fruto. Voy a mostrarle un par de ejemplos en frutos mutantes, que estos mutantes básicamente lo que hacen es jugar con la capacidad de sintetizar ácido abscísico o gibberélico, y voy a tratar de asociar entonces el comportamiento de estas semillas con más o menos ácido abscísico, perdón, con más o menos dormancia, con semillas que tendrían más o menos vigor, ¿ya? Estos estudios son en mutantes de tomate, en que los que presentan deficiencia en ácido abscísico tienen menos dormancia, germinación más rápida, mayor germinación a potenciales hídricos menores, que quiere decir potencial hídrico bajo, es como una condición salina o de poca agua disponible. Entonces, lo que les mencionaba antes, estas dos curvas de acá, las que marqué en rojo, son germinación en agua. En ambos casos, la semilla con o sin déficit en síntesis de ácido abscísico logran germinar al máximo, pero hay una que germina más rápido. ¿Cuál? La que tiene baja síntesis de ácido abscísico, ¿ya? Si germina más rápido, estamos hablando de una semilla más vigorosa. Si yo pongo una solución con un potencial osmótico negativo, ya puedo afectar cuánto germina. No solamente afecto la velocidad, se hace más lento, esto es como poner a la semilla a germinar en una condición con poca agua, y además ocurre que la semilla menos dormante, la que presenta deficiencia en ácido abscísico, no solamente es capaz de germinar en mayor porcentaje, sino que también a mucho mayor velocidad que la semilla normal. Ya entonces, básicamente con eso quiero llevarlos a relacionar lo que sería lo que podemos aprender de dormancia, que tiene que ver con el desarrollo de la semilla, con la capacidad de germinar de la semilla, tanto en rapidez como en distintas condiciones. Ahora, algo de dormancia en las semillas es importante porque impide esta viviparía, ¿cierto? O que se germinen estando en la espiga, ¿ya? Eh, pero no tanta porque estaríamos afectando vigor. Ese es básicamente el balance que tenemos que tener. Ahora,
¿De qué depende la profundidad, que exista primero dormancia y la profundidad de la dormancia? Primero, como la mayoría de las características, ¿cierto?, del genotipo, ¿ya? Hay genotipos, y acá se los pongo en un ejemplo con quinoa. Esto es un estudio que hicimos una tesista, ¿cierto?, Belén Concha, hace un par de años. Ella evaluó distintos genotipos de quinoa y vio que habían algunos que eran muy sensibles a germinarse en la espiga, si es que había una lluvia, por ejemplo, antes de cosecha, versus otros genotipos que eran muy resistentes a esa germinación. ¿Ya? Entonces ahí claramente vemos que y las condiciones de cultivo fueron las mismas, hay un factor que es del genotipo. Pero también hay factores que tienen que ver con el ambiente. Ya se han estudiado distintos tipos de factores: temperatura, disponibilidad de agua, fotoperíodo, humedad, altitud, nutrición. Muchos de estos estudios son del tipo ecológico porque estudian dormancia, pero tienen la gracia de que nos permiten ver ciertas tendencias. ¿Ya? Entre las tendencias está en que típicamente cuando las temperaturas son más altas, las semillas tienden a ser menos dormantes. Y cuando hay menos disponibilidad de agua, las semillas también tienden a ser menos dormantes, ¿ya? Si uno trata de encontrar una explicación a esto, se ve que el efecto del factor temperatura en este caso tiene que ver con el tipo de dormancia, y según eso habría una causa que estaría asociada a la presencia de más o menos inhibidores. Entonces, altas temperaturas disminuyen dormancia fisiológica, eso tendría que ver con una disminución de los inhibidores, por lo tanto menos dormancia o mayor capacidad de germinación. Ahora, si la dormancia física, es decir, si tiene que ver con cubiertas seminales, ha visto que las testas tienden a ser más gruesas en la medida que la temperatura es mayor. Y eso lógicamente se traduce en más dormancia si es que estamos hablando de una dormancia física. El efecto del estrés hídrico o sequía es básicamente lo opuesto, en el sentido de que menos agua implica menos dormancia. En el caso de la fisiológica, entonces sería menos inhibidores, y en el caso de la física, se ha visto que cuando hay menos agua pasa algo parecido a cuando hay más temperatura, en el sentido de que se produce mayor cantidad de semillas con cubiertas impermeables. ¿Ya? ¿Cómo puede repercutir esto en la producción? Acá hay un ejemplo en trigo. Este es un estudio que se hizo en cultivares comerciales de trigo, variedades que se cultivan en Chile. Evaluamos la capacidad o la sensibilidad a germinarse, es decir, de una manera indirecta de medir dormancia, en distintos estados de desarrollo: madurez de masa, grano duro, madurez de cosecha, que sería como en la parte final de llenado de grano, y luego la parte final del secado, ¿cierto? En semilla que se produjo en un ambiente de las barras blancas son semillas a alta temperatura, las barras negras semillas a baja temperatura, ¿ya? Y aquí básicamente ratificamos lo que les mencioné antes. Aquellos semillas que se desarrollan en un ambiente de mayor temperatura tienden a tener menos dormancia y por lo tanto se pregermina o tiende a germinarse más rápido que semillas que se producen en ambientes con menos temperatura. ¿Ya? Entonces, con esto básicamente estoy llevando algunos ejemplos que vamos a ver hacia el final de la clase, en que la condición ambiental durante el desarrollo de la semilla puede afectar su capacidad germinativa. ¿Ya? ¿Y cómo la afecta? Tiene que ver con estos balances de hormonas, ¿ya?, que están presentes durante el desarrollo de la semilla. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta acá para hacer la pausa con Fabián, si es que está por ahí, y después vamos a terminar de hablar de la parte de la cosecha y eh, ejemplos de cómo se puede afectar la calidad con distintos factores. Sí, Samuel, te vamos a interrumpir unos minutos para darle la bienvenida a Fabián. No sé si está ahí Fabián. Para todos, Fabián Roa de Pinto Piga. Fabián. Sí, aquí estoy. Hola, Ahí hola. estás. Buenas noches. Bueno, te dejo a cargo de la pantalla, Fabián. Ok, gracias. Em,
No sé si, no sé si me ven. Ahora pusiste la cámara. Ahí sí. Súper. Sí. Sí te veo. Y me falta la presentación. Deme un Sí. segundo. Un momento, creo que estaba. No se ve ¿se ve la pantalla completa o no? De momento no. Solo veo la presentación de PowerPoint, como los slides. Ahí Eh, sí. Ahí se ve súper. déjenme- Ahora sí. Súper. Muy bien, ahora sí. Perdón por los inconvenientes técnicos. Bueno, soy Fabián Roa, ingeniero agrónomo y gerente de la Estación Experimental de Pinto Pica. El objetivo de esta presentación es que ustedes puedan conocer nuestra compañía y además contarles acerca de las estrategias que ha ido tomando Pinto Pica con el fin de ir siempre más allá del servicio de multiplicación de semillas. Bueno, Pinto Piga fue fundada en 1984 por Víctor Pinto, con el objetivo de ofrecer el servicio de multiplicación de semillas a empresas en el extranjero en contraestación. La empresa comenzó con tan solo media hectárea de producción de semilla de melón y hoy cuenta con más de 2.500 hectáreas en Chile de producción para distintos cultivos, con más de 2.500 hectáreas ubicadas entre la región de Valparaíso y la Araucanía. Nuestras oficinas se encuentran a 45 minutos de Santiago, en la comuna del Monte, donde contamos con perdón, con dos plantas de proceso. Como ya les mencioné, nuestra zona productiva va desde la quinta región hasta más o menos Los Ángeles. Si pueden ver el mapa, entre la zona de Quillota, Melipilla, María Pinto, tenemos la mayor concentración de hortalizas, principalmente zanahoria, y entre Santiago y Chimbarongo concentramos la producción de panchinonium, brócoli, coliflor y repollo. En el caso de los field crops, estamos ubicados más hacia el sur, entre Linares y Los Ángeles, y ahí producimos principalmente maíz, girasol, canola y soya. Eh, bueno, Pinto Piga ha podido sostener su crecimiento a lo largo de estos ya más de 40 años sin poder preocupar ninguna de sus áreas, organizándose en tres grandes áreas: field crops o cultivos extensivos, eh, hortalizas de invierno, que nosotros le llamamos vegetables, y nuestra estación de investigación o home farm, donde hacemos muchos diversos cultivos. Para el caso de los field crops, el programa está a cargo de Gonzalo Fuenzalida, el cual todos los años tiene una producción de alrededor de 2.000 hectáreas de semillero, principalmente de girasol, maíz, canola y soya, producidos desde la región metropolitana hasta la región de la Araucanía. Perdón. Y en el caso de hortalizas de invierno, el programa está a cargo de Benjamín Moreno. Este programa produce cada año más de 400 hectáreas de semilleros de hortalizas, específicamente de zanahoria, panchinonium y diferentes especies de brásica, entre la región metropolitana y la región del Maule. El programa de zanahoria, para que ustedes sepan, es el más grande de esta área y actualmente Pinto Piga cuenta con el programa más grande de Chile. El tercer programa, y es donde yo trabajo, es el Home Farm o nuestra estación experimental. Está liderado por Sandra Alarcón y por mi persona. En este programa tenemos más de 28 especies distintas y nuestra meta siempre es tener al menos un cultivo nuevo por año. Tenemos cerca de 50 hectáreas con producciones durante todo el año, ya sea al aire libre, invernadero o bajo malla.
Dentro de los servicios que entregamos como estación experimental, tenemos incrementos de líneas parentales, producción de híbridos, screening, crossing block, y tratamos de apoyar a la industria en todos los aspectos posibles. Bueno, como todos sabemos, producto del cambio climático, cada año la agricultura nos presenta grandes desafíos. Hay años lluviosos, años secos, años con altas temperaturas y otros años más fríos. Nuestro desafío siempre es poder enfrentar estos cambios de mejor manera. Para ello, y hace varios años, Pinto Piga implementó un programa de investigación y desarrollo que trabaja de manera transversal, atendiendo a todos los programas productivos, ofreciendo soporte en la producción a través de ensayos, análisis de información, revisión de nuevas alternativas productivas del mercado, entre otros. La implementación de esta área de investigación y desarrollo ha sido clave en poder entregar a nuestros clientes propuestas robustas para enfrentar cada producción, generando una simbiosis de los conocimientos en conjunto con ellos. Y esto permite siempre o ha generado que nosotros podamos aprender y perfeccionar el manejo de las variedades de nuestros clientes. Bueno, algo muy importante, además de la implementación de nuestro equipo de investigación y desarrollo, para Pinto Piga es importante que todos sus equipos productivos se mantengan actualizados con respecto a las nuevas tecnologías. Y esto es con la finalidad de hacer el trabajo siempre más eficiente. A modo de ejemplo, en el área de cultivos extensivos, el uso de tecnología ha sido clave para que nuestros agrónomos monitoreen el riego de forma permanente, sin tener la necesidad de revisar los pivotes cada vez que se riega. Para ello, se utiliza una aplicación móvil que indica la cantidad y la efectividad de cada riego, lo que se mide a través de distintos sensores y de imágenes satelitales. Otro ejemplo de uso de tecnología lo tenemos en nuestras plantas de proceso, donde se evalúa el desempeño de nuestras máquinas utilizando análisis de imágenes que se hace a través de inteligencia artificial. Entonces, lo que antiguamente se hacía a través de un control visual de los resultados de nuestra maquinaria, hoy en día lo hacemos de manera más automatizada y esto permitió aumentar la eficiencia de manera considerable. Bueno, la calidad es uno de nuestros pilares fundamentales. Para nosotros la calidad se extiende en todos los ámbitos de la producción y va desde la recepción de la semilla, donde nosotros verificamos que la semilla venga libre de plagas y enfermedades, hasta nuestro producto final. Aquí un ejemplo importante es el control de calidad en las producciones de semillas de zanahoria. En Pinto Piga estamos orgullosos de tener cero contaminación de zanahorias silvestres desde hace ya muchos años. Para los que no saben, en Chile hay mucha presencia de zanahorias silvestres. Entonces, para nosotros lograr tener cero contaminación es un logro importante. Desde los comienzos de Pinto Piga, la empresa siempre ha contado con instalaciones de laboratorio para poder hacer pruebas de vigor, germinación, tetrasorio, pureza genética, identificación de especies y otros. Sin embargo, los crecientes requisitos que exigen los mercados ha significado que nosotros tengamos que adecuar nuestros laboratorios con el fin de tener una oferta de análisis que vaya más allá de la germinación, la pureza de la semilla, sino que también identificación de patógenos en distintos tejidos y otros. Es por esto que en 2018 se creó una nueva empresa, una empresa de Pinto Piga que se llama VitaLab, que es un moderno laboratorio que no solo presta servicios a Pinto Pigasit, sino que también a otras empresas del rubro. Algo muy importante para nosotros es que VitaLab, el laboratorio de fitopatología, eh, está reconocido por el Servicio Agrícola y Ganadero. Bueno, Pinto Piga está involucrado en el servicio de multiplicación de semillas no solo en Chile, también estamos presentes en Brasil y Argentina a través de la empresa Pigosol.
que se especializa en la producción principalmente de cultivos extensivos como maíz, girasol y canola en grandes superficies. Y algo muy importante es que la producción de semillas no es nuestro único espíritu. También tenemos una producción de flores en Perú a través de Agrofloral, donde se produce principalmente bulbos de amarilis para la exportación del mercado europeo. Junto con esto, en Chile también existe Vitacay, que se preocupa de la producción y procesamiento de frutos secos para la exportación. Para concluir, eh, es importante para nosotros mencionar que todo lo que ha avanzado la compañía no sería posible sin nuestro increíble equipo. Aquí pueden ver una foto de nosotros y quiénes son los que tienen la cara visible de la empresa. No podemos olvidar tampoco a nuestros dedicados colaboradores en el campo, quienes trabajan mano a mano con nosotros y hacen posible la realización de todos los fascinantes proyectos. Eh, bueno, esa fue la presentación. Agradezco a todos la atención y están todos muy invitados a que vayan a conocer la empresa. Y si tienen alguna duda, bueno, mi correo está ahí disponible para que hagan sus consultas. Sí, eso mismo iba a comentar, Fabián. Muchas gracias. Y en el chat vamos a dejar el correo de Fabián para cualquier consulta. Así que eso, muchas gracias. Gracias. Volvemos ahora con Samuel para que pueda continuar con su clase. Ahí se ve súper. ¿Se ve bien? Ya. Sí. Muchas gracias, Fabián. Eh, Vamos a continuar entonces. Bueno, entre paréntesis, ahí contesté algunas de las preguntas que estaban en el chat. Había una pregunta sobre la parte sanitaria de la semilla y claramente ese es un atributo de calidad de suma relevancia, pero claro, en esta clase nos estamos enfocando en vigor, pero como dije al principio, no quiere decir que sobre todo la pureza genética y la sanidad no sean atributos importantes. ¿Ya? De hecho, no sacamos nada con tener una semilla vigorosa si no tiene sanidad o no tiene pureza genética. ¿Ya? Ya. Volviendo a lo que era el desarrollo de la semilla y estos atributos de calidad, una pregunta que surge entonces es, bueno, ¿en qué momento del desarrollo se alcanzará la máxima calidad? ¿Ya? Eh, Se tiende a pensar que en el momento de máximo peso seco o cuando la semilla alcanza el máximo valor de acumulación de reservas, ese será el momento en que la semilla alcanza su máxima calidad o máximo vigor, ¿ya? Y va a ser importante reconocer este momento, ¿cierto? Porque va a ser el momento en que ya podremos asegurar que al cosechar la semilla o al dar las condiciones adecuadas para que complete su madurez, vamos a estar teniendo la capacidad de luego comercializar la semilla del máximo valor posible, ¿ya? Entonces, lógicamente, identificar este momento de madurez fisiológica va a ser importante porque es cuando tenemos máxima calidad. En maíz y en muchos cereales, ¿cierto? El desarrollo se va monitoreando, así como en el caso de lechuga, veíamos cómo lo podíamos monitorear por la apariencia de las flores y luego la apariencia que va tomando la semilla. En el caso de maíz, se puede ir monitoreando según el avance de esta línea de leche, que no es otra cosa que el endosperma cuando se va poniendo duro, ¿cierto? Por la acumulación de reservas. Y sabemos que cuando se completa, ¿cierto? El desarrollo del endosperma y se produce el corte del funículo, que no es otra cosa que cuando aparece esta especie de cicatriz negra en la base del grano, ¿cierto? Decimos que la semilla alcanza madurez fisiológica porque ya tiene todas las reservas, ¿ya? Y eso, en el caso de maíz, ¿cierto? Lo asociamos al máximo peso seco y típicamente
se asocia también al momento de máxima calidad. Sin embargo, queda la duda si es que efectivamente la madurez fisiológica siempre en otras especies también coincidirá con este momento de máximo peso seco. ¿Será que en otras especies pasa lo mismo que en maíz? ¿O será que eventualmente esta coincidencia de madurez fisiológica con máximo peso seco ocurre en algunas especies y en otras no? ¿Ya? La duda aumenta si pensamos que hay muchos frutos en que cuando se alcanza el máximo peso seco, es decir, hacia el final de la etapa de acumulación de reservas, la semilla no se seca inmediatamente, sino que se mantiene húmeda por un buen rato, ¿ya? Y cuando digo se mantiene húmeda, estamos hablando de una semilla que presenta 40% de humedad, lo cual es suficiente para que ocurra metabolismo, ¿ya? Y eso es lo que típicamente ocurre en semillas de frutos húmedos, como un tomate, como un melón, como una sandía, en que la semilla alcanza su máximo peso seco y al estar dentro de un fruto húmedo, mantiene este valor de 30-40% de humedad, ¿cierto? O incluso más, que es suficiente para que ocurra mucho metabolismo dentro de la semilla. Y si hay metabolismo, es lógico que uno se pregunte, bueno, ¿estará pasando algo que altere lo que es el vigor de la semilla? Bueno, esa pregunta, quienes trabajan en semillas, ¿cierto?, se la han realizado, siempre pensando en que necesito asegurar prácticas que me permitan tener semillas de la máxima calidad. Ya hay distintos estudios que muestran que efectivamente no siempre el máximo peso seco coincide con la máxima calidad de semilla, ¿ya? En la imagen que está en su pantalla es un estudio que se hizo en melón, ¿no? En melones de tipo reticulado, y lo que se ve acá abajo, que se lo voy a ir explicando, corresponde a una línea de tiempo que es del día 0, que es de polinización, hasta el día 90, que es cuando el fruto ya está podrido y las semillas se están liberando, ¿ya? Lo que está en la parte superior de esta línea de tiempo tiene que ver con el aspecto del fruto, lo que podemos ver por fuera. Y lo que está debajo tiene que ver con atributos de calidad de la semilla, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Ya ocurre la antesis, 10 días después la semilla empieza a desarrollar cierto subcubierta, es decir, está en plena diferenciación celular. Por el lado del fruto, la formación del reticulado empieza un poquito antes del día 20. Hacia el día 30 empieza la madurez, que es cuando el melón empieza a desarrollar aroma, ¿cierto? Y el color propio de un fruto maduro, está recién partiendo. Al día 30, la semilla ya empieza a presentar germinación, ¿ya? Al día 35, la semilla alcanza su máximo peso seco. Es decir, si fuese cierto que máximo peso seco coincide con máximo calidad, ¿cierto? Al día 35 esa semilla debiese tener su máxima calidad. Sin embargo, recién 10 días después de eso, es decir, al día 45, 10 días después que alcanzó máximo peso seco, ahí recién la semilla alcanza 100% de germinación, ¿ya? Ese día 45 coincide con cuando el fruto alcanza la madurez óptima de consumo. En el caso de melón reticulado es cuando el fruto, así como se ve en la foto, se empieza a desprender de la planta. Se genera esta abscisión en el pedúnculo que tiene que ver con que el fruto alcanza la máxima calidad en términos de consumo, aroma, concentración de azúcares, ¿ya? Sin embargo, si bien en ese momento la germinación se hace máxima, recién 5 a 10 días después alcanza su mayor calidad. En este caso, la calidad se midió por una prueba de vigor, una prueba de envejecimiento acelerado, ¿ya? Entonces, un estudio como este claramente nos está mostrando que lo que nos decía la teoría, en que los atributos van apareciendo de manera secuencial, y primero aparece germinación, después aparece vigor, ¿cierto? En este caso se cumple, y más importante, que esa máxima calidad no ocurre, no coincide con con el momento de máximo peso seco de la semilla, sino que está ocurriendo cerca de 20 días después, ¿ya? Entonces, claramente acá no ocurre lo mismo que ocurre en el caso de maíz,
ya no hay una coincidencia. Otra cosa importante, una vez que se alcanza la máxima calidad, si la semilla no se cosecha, empieza un proceso de pérdida de calidad, ¿ya? El fruto se empieza a descomponer, el fruto, ¿cierto? Se empieza como a pudrir, se generan gases, se genera etanol, y la semilla empieza un proceso de degradación, que entre ellos aparece este problema de fish mouth o boca de pez, que es propio de las semillas de cucurbitaceae, y ya a los 70 días la semilla empieza a morirse, ¿ya? Entonces, lo mismo que veíamos en teoría, acá es un ejemplo de cómo se repite en la práctica. Acá hay otro ejemplo, semillas de tomate, todos son familiares con los estados de desarrollo de tomate, ¿cierto? En el caso de tomate, se ha visto que cuando el fruto alcanza este estado de verde maduro o inicio pintón, el peso de la semilla, el peso seco, se hace máximo. Pero si en esos tomates nosotros vamos sacando la semilla y vamos midiendo su calidad, vamos a ver que el máximo vigor recién se produce cuando el fruto alcanza el estado rojo. Entonces, nuevamente, el máximo peso seco no coincide con el máximo valor de vigor, ¿ya? No coincide con madurez fisiológica, ¿ya? Entonces es muy importante entender que son conceptos aparte. Y este es el último ejemplo que les voy a mostrar respecto al mismo tema. Son estudios que se hicieron en Brassica oleracea. En este caso hay una curva, nuevamente, todas son lo mismo, ¿cierto? Días desde floración, el día 0 es el día de floración. En este caso se ve que al día 40, entre el día 40 y 50, la semilla alcanza su máximo valor de germinación estándar. Vemos que el máximo peso seco se alcanza cerca del día 60, 65, y el máximo vigor, que está dado acá en esta curva que se ve aquí arriba, va aumentando incluso una vez que se alcanza el máximo valor de peso, y se hace máximo cerca de 75 días después de polinización. Es decir, en este ejemplo claramente la madurez fisiológica o máximo vigor se produce después del momento de máximo peso seco. Ese momento de máximo peso seco lo vamos a llamar madurez de masa, ¿ya? Y el momento de máxima calidad, madurez fisiológica, sería entonces distinto al momento de madurez de masa, y eso es algo que es importante entender. Por mucho tiempo se pensó que eran lo mismo y se daba por hecho que la semilla, cuando alcanzaba su máximo peso seco, era porque tenía la máxima calidad, pero hoy día vemos que hay mucha evidencia que muestra que no es así, ¿ya? Entonces, si fijan, fuimos desde comprender cómo se desarrolla la semilla, distinguimos las etapas de división, histodiferenciación, la etapa de llenado de grano o de acumulación de reserva, y una etapa de madurez y secado. Distinguimos que el momento fin, el cambio entre la etapa 2 y 3, que era madurez de masa, no necesariamente coincide con la máxima calidad de la semilla, ¿ya? Y vamos a ver en un ratito más algunos ejemplos de cómo factores de manejo pueden afectar esa calidad. Lo otro, y que tiene que ver con eso, es, sabemos que durante el desarrollo de la semilla la calidad va aumentando hasta alcanzar un pic que es máximo. Pero es válida la pregunta, además del momento de cosecha, ¿habrán otros factores que pueden hacer que mi calidad sea aún mayor o eventualmente menor? ¿Tendrá algo que ver con cómo fertilizo, cómo riego, la temperatura, etcétera, en la calidad máxima que puedo alcanzar en la semilla? Y eso es lo que quiero terminar la clase dando algunos ejemplos, ¿ya? ¿Qué factores pueden afectar entonces la calidad que alcanza la semilla, más allá del momento de cosecha? Algunas cosas que se derivan de distintos estudios es que cuando hablamos de la influencia de factores externos en la calidad de la semilla, variaciones en condiciones ambientales que son capaces de causar marcadas diferencias en el crecimiento de las plantas, por ejemplo, fertilización nitrogenada
los efectos de cambiar la dosis de fertilizantes son muy marcados en términos de cuánto crece la planta. Sin embargo, lo que se refiere a calidad de semillas, vigor, es mucho menos sensible a diferencias en fertilización que lo que es el tamaño de fruto o el tamaño de la planta o incluso el número de semillas. ¿Ya? Puede tener un efecto súper importante en el número de semillas, pero la calidad cuesta que se vea afectada. Tengo que irme a fertilizaciones muy extremas o muy deficitarias para que la calidad se vea afectada. ¿Ya? En parte, esto se debe, en buena parte, a que las plantas son capaces de ajustar la relación entre hojas y sumideros. Es decir, si yo tengo una condición de cultivo en que la planta crece mucho, genera muchas hojas, probablemente genere muchos frutos y muchas semillas en esos frutos. Pero si yo restringo la disponibilidad de factores ambientales, probablemente esa planta ajuste lo que crece en función de los recursos que tiene. Y parte de ese ajuste tiene que ver con disminuir el número de frutos y disminuir el número de semillas por fruto. ¿Ya? Entonces, factores como la disponibilidad de agua, como la fertilización, como la temperatura, que afectan el tamaño de los frutos, por ejemplo, el número de semillas eventualmente, no necesariamente afectan la calidad de las semillas. ¿Ok? Y por último, cambios en el ambiente van a ser más probables de afectar la calidad de la semilla si es que afectan el suministro de nutrientes cuando ocurren en el proceso de llenado, ¿ya? Eh, un estrés hídrico, de temperatura, por patógenos, etcétera, que ocurra cuando la semilla está en la fase 2, está acumulando reservas, probablemente sí va a impactar el vigor. Ese es un momento en que ya la planta se jugó por un número de semillas en desarrollo, las semillas se están desarrollando, ya no va a aportar frutos ni semillas, y si durante ese momento llenado hay pocas reservas, esas semillas van a quedar chicas, pueden quedar eventualmente chupadas, ¿ya? Eso tiene que ver con una pregunta que hicieron en el chat hace un rato, y esa semilla chupada probablemente va a tener menor calidad, ¿ya? Entonces, esas son algunas condiciones generales, y ahora voy a terminar la clase dando algunos ejemplos, ¿ya? Este es un ejemplo en desarrollo de una brásica que se ocupa con fines experimentales porque es una brásica de rápido desarrollo, pero lo que se ve acá se condice con resultados que se han observado en otras especies, en lechuga, en brócoli, en otras especies, y por eso quise rescatarlo, ¿ya? Son medio enredados los gráficos, están en inglés, pero se los voy a ir explicando. Básicamente, acá los investigadores establecieron tres tratamientos. Un tratamiento en que las plantas crecían con riego óptimo durante todo el desarrollo. Otro tratamiento en que el riego se cortaba a los 16 días desde polinización. Y otro tratamiento en que el riego se cortaba después de 24 días desde polinización. ¿Ya? Entonces, lo que aparece en estas flechitas de acá, las que marqué con el círculo verde, muestra cuándo se cortó el riego en el tratamiento del triángulo. Se cortó en el día 16, en el tratamiento de los cuadraditos que se ve ahí, el riego se cortó en el día 24. ¿Ya? Las flechas que están acá abajo muestran el momento en días desde polinización en que se produce madurez de masa, es decir, momento en que se alcanzó el máximo peso seco. Y acá ya empezamos a sacar algunas conclusiones. El corte del riego, ¿qué significó? Que se afectó tanto el crecimiento, que es el valor máximo de peso que se alcanzó la semilla. Se fijan que la semilla de un tratamiento creció cerca de 1,6 miligramos, la otra cerca de 2, y la otra alcanzó 2,4 miligramos por semilla, ¿cierto? Hay semillas más pequeñas, más grandes, según tuvo más o menos agua. Y también significó afectar desarrollo, es decir, el momento en que ocurrió un hito crítico en el desarrollo, que es cuando se alcanza el máximo peso seco, ¿ya? Que es madurez de masa, que es lo que vimos acá. Entonces, ¿qué ocurre cuando hubo un corte de riego más temprano? Básicamente se adelantó el desarrollo, la madurez de masa ocurrió antes y la semilla fue más pequeña. Mientras que cuando estuvo regando todo el tiempo hasta el final,
se atrasó el momento de madurez de masa y la semilla alcanzó mayor tamaño. Ahora la pregunta es, ¿se condice eso con lo que pasa en términos de calidad? Y aquí empiezan a haber algunas información importante que la vamos a estar relacionando después. En el gráfico anterior lo que veíamos era peso, cómo cambió el peso de la semilla a lo largo del desarrollo. En este gráfico acá vamos a ver cómo a lo largo del desarrollo va cambiando la humedad de la semilla, ¿ya? Y lo que pasó en distintos tratamientos es que el riego, ¿cierto? El riego aceleró, mientras antes corté el riego, se aceleró la pérdida de humedad de la semilla. Entonces, este tratamiento que se ve en la línea de triángulo, en que el riego se cortó a los 16 días después de polinización, fue la que se secó más rápido, ¿se fijan? Luego está la curva del riego que se cortó a los 24 días, y la que se secó más lento es la que no se cortó nunca el riego. Ahora, ¿qué habrá pasado en términos de calidad? Y acá viene, ¿cierto? Lo que nos respondería a eso. En este caso, la calidad se expresa como potencial de longevidad, es decir, es una medida que se obtiene por estas pruebas de envejecimiento acelerado, es una medida de cuán bien se puede almacenar esa semilla, ¿ya? Y eso vimos al inicio de la clase que se relaciona con vigor. Vigor, mayor potencial de almacenamiento, ¿ya? ¿Qué es lo que nos muestra? Y, por lo tanto, si estamos hablando de una medida de vigor, el momento en que esa medida de vigor se hace máximo, correspondería a qué cosa? Al momento de madurez fisiológica, ¿ya? Esas son algunas de las cosas importantes. Cuando yo corté el riego antes, lo que hice, además de cambiar el momento de madurez de masa, fue que cambié el momento en que se alcanzó la máxima calidad, madurez fisiológica, ¿ya? ¿Se fijan? Acá se alcanza un poquito después. En el caso del tratamiento en que se cortó el riego a los 24 días, la madurez de masa también se alcanza antes que el momento de madurez fisiológica. Y en el tratamiento en que nunca se cortó el riego, la madurez de masa también está desfasada con el momento de madurez fisiológica, ¿ya? Entonces, en todos los casos, y acá se repite lo que veníamos viendo, la madurez fisiológica ocurre después que madurez de masa, en este caso entre 7 a 10 días. Y lo otro importante es que adelantar o cortar el riego implicó no solo adelantar el desarrollo, sino que también implicó aumentar el valor. Si ustedes se fijan, los valores de estos dos tratamientos, en términos de vigor, son mayores que el valor de vigor que tuvo la semilla en las plantas que se siguió regando hasta el final, ¿ya? Entonces, aquí empezamos a tener un conocimiento respecto a cómo manejar la planta puede afectar cómo el desarrollo de la semilla ocurriendo, en este caso cómo se afecta el secado, ¿cierto? Y vemos que si el secado lo afectamos, retrasándolo producto de que la planta no la dejamos que se seque, eso puede afectar negativamente el vigor que alcance la semilla, ¿ya? Otra cosa que es importante que rescatemos de esto es que en este ejemplo, la semilla más pequeña, porque la semilla en que se cortaba el riego antes, no necesariamente una semilla de menor calidad, ¿ya? De hecho, en este ejemplo, la semilla más pequeña es de mayor calidad que la semilla de mayor tamaño, ¿ya? Y eso es algo que se repite bastante en distintos ejemplos. De hecho, en el ejemplo que viene vamos a ver la misma idea. Y por lo tanto es importante sacarnos esa cosa preconcebida de que semillas más grandes de mayor calidad, eso no siempre es así, está lejos de ser así. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo, en este caso en lechuga. ¿Ya? En este caso es un estudio que se hizo en cámaras de crecimiento, como las que se ven ahí en la figura, ¿cierto? Una cámara de crecimiento implica un lugar donde yo puedo meter las plantas completas. Ahí están las plantas completas de lechuga que se cultivaron en maceta.
en un ambiente en que se modifica la temperatura y se le da radiación suficiente como para que se produzca la fotosíntesis y el crecimiento normal. En este caso se definieron dos tratamientos, eran dos cámaras de crecimiento distintas. Una que era a alta temperatura, que era 30, 20 grados Celsius, 30, 12 horas, 20, 12 horas, día, noche, y otra que era de baja temperatura, que era 20 y 10 grados Celsius, ¿ya? Es decir, 10 grados Celsius promedio menos uno en relación al otro. ¿Qué ocurrió? Y acá empezamos de nuevo a relacionar lo que veíamos al inicio de la clase. ¿Se afectó el crecimiento? ¿Se afectó el desarrollo? Esas son preguntas que debiésemos hacer, ¿no? Y que podemos responder con esas curvas que están ahí, que vienen de los datos que tomamos de las plantas. En este caso, tenemos que el peso, la acumulación de peso seco, fue distinta según si estaba en plantas, la curva azul era a baja temperatura o alta temperatura. Cuando las plantas estaban a baja temperatura, el peso, ¿cierto?, de la semilla fue aumentando de manera más lenta, pero alcanzó un valor máximo mayor que cuando las plantas estaban en una condición de alta temperatura, en que el desarrollo fue más acelerado, alcancé el momento de máximo peso seco o madurez de masa, lo alcancé antes, ¿cierto? Y con un valor menor total de peso que cuando las semillas estaban en ambientes más fríos, ¿ya? Y eso de hecho es algo que se repite en la producción de grano. Quienes trabajan en producción de trigo u otros cereales saben de que veranos muy calurosos se van a traducir en semillas más pequeñas porque acorto el tiempo en que la semilla está acumulando reservas. Ahora, la pregunta debe ser, ok, hasta ahí es algo que más o menos se conoce, ¿cierto? Pero esa diferencia de peso se traducirá en una diferencia en calidad, y será cierto que semilla más grande es de mayor calidad. Eso, parte de eso lo vemos en este cuadro de acá. ¿Ya? En este cuadro de acá lo que tenemos es el peso de la semilla, el porcentaje de germinación estándar y un valor de vigor que tiene que ver con el envejecimiento acelerado. ¿Qué vemos en este caso? La semilla que creció a mayor temperatura fue más pequeña, eso lo habíamos visto en el gráfico, tuvo exactamente el mismo valor de germinación estándar, es decir, en esto no hay ninguna diferencia. Este valor de P tiene que ver con la significancia estadística de la diferencia. No hay ninguna diferencia entre semilla que crece a 30-20, 20-10, cuando evaluamos germinación estándar, pero cuando evaluamos vigor sí se produce una diferencia, y una diferencia muy marcada, estadísticamente significativa. ¿Y en favor de cuál? De la semilla más pequeña, la que creció a 30, entre 30 y 20 grados Celsius, ¿ya? Y ahí hay algo muy importante porque nos estamos dando cuenta, por un lado, nuevamente semilla más pequeña no necesariamente de menor vigor, en este caso de mayor vigor. Por otro lado, si solamente evaluamos germinación estándar, vamos a ser incapaces de detectar diferencias como la que se ocurre en este caso. Y lo otro es que estamos entendiendo como un factor importante. Hoy día estamos en una condición de aumento promedio de las temperaturas en distintas localidades, como un factor ambiental importante puede estar condicionando la calidad de la semilla que producimos, ¿ya? Entonces, vemos, podemos sacar como resumen, que semilla que se desarrolló a 20-30, es decir, a la mayor temperatura, alcanzó una madurez de masa y madurez fisiológica antes, y si bien fue más pequeña la semilla, presentó mayor calidad, expresada en este caso como longevidad, que la semilla desarrollada a temperaturas más bajas. Este gráfico lo que muestra es evaluación de germinación, pero a diferentes temperaturas. La temperatura óptima para la germinación de semillas de lechuga es a 20, ¿ya? La línea continua, roja o azul, muestra lo que es porcentaje de germinación. La línea punteada muestra lo que es índice de germinación. El índice de germinación tiene que ver con velocidad, con vigor, ¿ya? Por lo tanto, es una medida un poco más exigente que lo que es germinación estándar, ¿ya? Si ustedes se fijan, en ambos casos, la germinación es total cuando estoy en una condición óptima, pero en la medida que me voy alejando del óptimo, en este caso aumentando temperatura,
la germinación se empieza a ver afectada. De hecho, a los 30, 32, 34 vemos que la germinación empieza a decaer, tanto el porcentaje como la velocidad, ¿ya? Pero hay un lote de semillas que se ve menos afectado que el otro. ¿Cuál? El que se produjo a temperaturas más altas, ¿ya? Entonces, nuevamente vemos, más allá del valor de envejecimiento acelerado, que la condición donde la semilla se produce pudo afectar, y en este caso afectó, la capacidad de germinación en una condición desfavorable, que en este caso es alta temperatura, ¿ya? Recordemos que las semillas de lechuga, en distintas variedades, tienen un problema que se llama termoinhibición, que es la inhibición de la germinación cuando pasamos cierto umbral de temperatura, en este caso 30, 32 grados Celsius, ¿ya? Y lo que estamos viendo acá es que esa termoinhibición va a ser menor, dependiendo, mismo genotipo, pero menos termoinhibición solamente porque una semilla se produce en un ambiente de mayor temperatura comparado con el otro, ¿ya? Este ejemplo de acá, básicamente lo que hace es reafirmar lo que habíamos visto de la prueba de germinación de envejecimiento acelerado, perdón, es cómo germina la semilla después de 1, 2 y 3 meses de almacenamiento. Este almacenamiento era una condición bastante desfavorable, por eso que la semilla fue perdiendo calidad. Pero ¿cuál pierde la calidad antes? Nuevamente, la semilla más grande que se desarrolló en un ambiente de menor temperatura, ¿ya? Entonces, básicamente, un resumen de lo último que vimos es que eh, además de que se afectó el momento de madurez fisiológica, eh, eh, la semilla más pequeña, ¿cierto?, tuvo un mayor vigor, ¿ya? Ahora, lo que aparece ahí, eso de que el efecto se produce en la última fase del desarrollo de la semilla, después de madurez de masa, no incluí los datos de eso porque se hubiera alargado mucho la presentación. Pero básicamente lo que se hizo fue marcar las flores en distintos estados de desarrollo, ¿ya? Visualmente, y la flor se marcaba, perdón, el día de floración, entonces en una planta yo tenía flores que estaban en distintos estados de desarrollo. Y lo que se hizo fue mover plantas de una cámara de crecimiento a otra. Entonces, algunas plantas crecieron, o semillas, crecieron toda la fase 1 y 2 a baja temperatura y después a alta, y otras viceversa. ¿Qué logramos ver con eso? Que este efecto de que el vigor se vio afectado, ocurre después de madurez de masa, es decir, después que alcanzó máximo peso seco, ¿ya? Y acá un poco el tratar de entender qué es lo que está produciendo el cambio, y tiene mucho que ver con el estudio anterior, que era el de efecto del corte-riego en Brasil. ¿Qué es lo que se ve acá? Es que lo de arriba tiene que ver con peso seco, ¿cierto? La línea está marcando el momento de madurez de masa. Y el gráfico de abajo lo que está marcando es cómo cambia el porcentaje de humedad de la semilla. Entonces, una semilla que alcanza su madurez de masa, en ambos casos, si ustedes se fijan, tiene entre 40 y 50% de contenido de agua, que es más o menos típico de semilla que está llegando a la parte final de su desarrollo, ¿ya? Sin embargo, la gran diferencia acá se produce con cuánto se demora la semilla en secarse. En un caso, la semilla entre 3 y 5 días pasó de estos 40% de humedad a cerca de 10, 7% de humedad, que en lechuga es la humedad que permite cosecharla, acondicionarla, incluso almacenarla. Mientras que en las semillas del otro tratamiento, la que estaba a baja temperatura, que se desarrolló por más tiempo, era semilla más grande, también fue semilla que se demoró mucho en secarse, ¿cierto? Y en ese caso, el tiempo de secado se más que duplicó, demoró entre 8 y 10 días, ¿ya? Entonces, algo que vamos comprendiendo de estos estudios es que el valor máximo de calidad, ¿cierto? Además de verse afectado por el momento de cosecha, el momento de desarrollo, también se puede ver afectado por la condición ambiental durante el desarrollo.
En este caso vimos ejemplos de disponibilidad de agua y vimos ejemplos de temperatura, ¿ya? También de los datos de lo último que discutimos, vemos que el riego permite, si bien permite alcanzar semillas de mayor tamaño, conlleva el riesgo de aumentar la normalidad de la semilla y afectar negativamente su calidad, ¿ya? Que es lo que vimos en el estudio de Eurásica, y también lo que estaríamos viendo acá indirectamente, que se producía cuando se alarga mucho la etapa de secado. Mientras más se alargue el desarrollo y secado de la semilla, aumenta el riesgo de problemas como la pregerminación de radícula o cotiledones, ¿ya? Y eso es algo que hemos visto en otras especies, por ejemplo en brásicas, cuando tenemos una parte final del desarrollo en que la planta cuenta con mucho vigor, no se deja regar, ¿cierto? Se mantiene muy vegetativa. Empezamos a correr el riesgo de que esa semilla que ya alcanzó su máxima calidad, que cada vez es menos sensible al ácido abscísico, ¿cierto? Se germine dentro del fruto, y eso conllevaría a una pérdida de calidad evidente, ¿cierto? O pérdida incluso de que la semilla se pueda comercializar, ¿ya? Así que esa es la última diapositiva. Nuevamente la idea fue en la clase poder tocar lo que tiene que ver o discutir lo que tiene que ver con atributos de calidad, biología de la semilla, ¿cierto? Por eso hablamos del desarrollo, y también cómo el ambiente puede afectar ese desarrollo al punto de afectar la calidad, ¿ya?